Y listo. Muy buenas noches. Me confirman si me escuchan, me ven bien ahí. Bueno, hoy en nuestro estudio ahora trataremos la lección número 2. Una lección bien interesante. Yo creo que ya nos vamos adentrando aún más en la simbología y en el lenguaje pues simbólico de Apocalipsis y siento que va a ser de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Esta lección por la extensión la vamos a partir en dos. Entonces, vamos hoy a abordar básicamente el capítulo 2 donde está en el mensaje. Bueno, la lección trata del mensaje a las siete iglesias. Entonces les decía, en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, se nos dice que va a haber un mensaje, se va a enviar un mensaje. De hecho, lo leíamos la lección pasada, en el capítulo 1 en el versículo 11 dice, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces esas serían básicamente esas siete iglesias y aquí está el mapita. Y miren que en medio del lenguaje profético debemos nosotros analizar qué implicación puede tener eso, qué significado puede tener. En los tiempos de Apocalipsis o en los tiempos pues, en que Juan escribió, habían solo siete iglesias en los tiempos de Juan. Entonces, les decía, el mensaje desde el capítulo 1 se nos viene diciendo que lo que Juan veía, la revelación que iba a tener, eh, se le debía enviar a las siete iglesias. Ahora, solo habían siete iglesias en los tiempos de Juan. Exactamente, había muchas más iglesias. De hecho, en el mismo contexto de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que estaba la iglesia de Filipo, la de Colosas, que fue la de la carta a los colosenses, eh, la de Gálatas, o de Galacia, pues, que es lo de los Gálatas. Y así habían varias iglesias, sin embargo, es intencional el hecho de que el mensaje se dé a estas siete iglesias. Ahora, el número siete, sabemos que es un número simbólico, un número que significa plenitud, completo. Entonces hay siete candelabros, hay siete estrellas, siete iglesias, siete plagas, siete trompetas, siete sellos. El número siete se va a repetir en el libro de Apocalipsis y nos vamos dando cuenta de que más que de pronto connotar una literalidad del número siete, es más bien en ese sentido simbólico. Entonces, el concepto de las siete iglesias hace que también nos hable de una plenitud, un mensaje completo frente o acerca del pueblo de Dios, que es algo intencional. Y empezamos, la primera iglesia, ¿cuál es? La de Éfeso. Bien interesante este mensaje. Y aquí quería compartirles una fotico de un viaje que hice aquí chicaneándoles. Pero lo relevante de esta foto es la parte de atrás, esa estatua que está ahí. Voy a ponerle aquí, este es el acercamiento. Esta estatua es de Artemisa, o también conocida como Diana. Era una diosa que era venerada en Éfeso. Digamos que en el contexto social, cultural de Éfeso, era un lugar pagano con mucha idolatría, un centro político importante. Habían templos, como estaba el templo de Artemisa, con unos cultos bien particulares. ¿Sí ven? Esos circulitos, esas bolitas que tienen ahí, esos son senos. Y es que Artemisa estaba relacionada con la fertilidad y parte del culto consistía en orgías. Entonces, imagínense ese detalle, me parece bien particular, porque el culto, o sea, propiamente como si fuese una actividad religiosa, incluía el tema de algo que llamaban, era una especie de prostitución sacerdotal,
o se acostaban o tenían relaciones con las sacerdotisas, y esto era contado como un culto, como algo religioso. Entonces, pues cuando uno estudia un poco ese contexto, se da cuenta de lo torcido del mensaje, y que ahí pues se relacionaba un acto inmoral, un acto pecaminoso, se relacionaba con algo espiritual desde la perspectiva de ellos. Entonces, en ese contexto está la iglesia de Éfeso, un contexto, digamos, bastante complejo, bastante difícil. Sin embargo, los líderes de la iglesia de Éfeso, digamos que plantearon unos principios bien importantes que la iglesia siguió y pudieron mantenerse, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, en ese primer mensaje vemos ahí en el capítulo 2 los mensajes tienen una estructura base, que es una presentación, un elogio, un reproche, un consejo y una promesa. Esa es como la estructura. No todos tienen algunas partes, algunos no tienen reproche. Entonces es interesante a través de esta estructura que nosotros pues nos aproximamos a la lectura y le sacamos muchísimo provecho. Entonces, por ejemplo, el capítulo 2 el versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra, y anda entre los 7 candeleros o candelabros de oro. Esa es la presentación. Es decir, Jesús se presenta en el mensaje a Éfeso, se presenta de esa manera. Ahora, el elogio. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y has soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Esa es la parte del elogio, se resalta pues lo positivo de Éfeso, y vemos que son aspectos bien importantes: trabajo, paciencia, que no tolera a los malos, que probaba a los que decían ser apóstoles, en fin, que se ha mantenido, lo que les decía, en ese contexto difícil en el que estaba, se mantuvo. Y el versículo 5 nos habla del reproche. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Ah, perdón, el versículo 4 es el que tiene el reproche. Dice, pero tengo contra ti, es como el enunciado del reproche, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, ahora viene el consejo. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborrecen las prácticas de los nicolaitas, que también aborrezco. Ese podría ser parte ahí también como del elogio. Y el versículo 7 presenta la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Un mensaje bien interesante con detalles bien particulares que creo que podemos nosotros aplicarlos a nuestra vida, hacer una reflexión directa. Ahora, les decía, estos mensajes a la iglesia o a las iglesias están enmarcados en un lenguaje simbólico y en un contexto mucho más profundo, que es el enfoque profético. Si bien esas iglesias existían, les decía ahorita, existían muchas más, esas 7 existían, pero este mensaje iba a tener una proyección profética, es decir, iba a representar una edad, una época de la iglesia del pueblo de Dios. Y este tipo de mensajes los podemos ver haciendo una analogía con la estatua de Daniel, en el cual cada metal simbolizaba un reino.
en el mismo Daniel, donde cada bestia simbolizaba un reino, es decir, esa idea es recurrente. Acá también se utiliza un lenguaje similar o una intención similar, entonces aquí cada mensaje a cada iglesia representaría también una época del pueblo de Dios, una época de la iglesia cristiana. Y nos daremos cuenta más adelante, cuando estudiemos los sellos, que también está esa misma semejanza de que cada sello simboliza una época. Podremos hacer ahí unas comparaciones y unos cuadros bien interesantes. Entonces, de Éfeso resalto eh, que en el elogio se le dice que su buen trabajo, su paciencia, pero ha dejado el primer amor. Y creo que eso es un mensaje que a nosotros también nos llega. Es decir, nuestras obras, aunque buenas, si no están apalancadas por el amor, viene a ser una falla, vienen a hallarse como algo que debe ser corregido. Y creo que es algo que en nuestras vidas, en el contexto de quizá de la iglesia o aún en el contexto familiar, podríamos nosotros decir, no, pero es que yo cumplo con todas mis responsabilidades, doy esto, hago esto, tal, reviso que todo se haga bien, pero si no hay ese primer amor, la cosa se complica y es que el mensaje de Dios, recuerden, las iglesias son de Cristo, Cristo está en medio de su iglesia, estaba en medio de los candeleros que simbolizaban las iglesias y la idea es que esas iglesias reflejen a Jesús también. Entonces, importante ahí, no sé si de pronto alguien tenga algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. ¿Ok? Ah, ah. Lynn nos dice, es decir, que todos esos mensajes a las iglesias eran intencionados, sí, o sea, en un sentido especial, y eso es parte, dice, intencionados que se habían apartado de Jesús y los estaba reprendiendo, exacto. Es que a mí me parece bien interesante y profundo este mensaje, recuerden, es la revelación de Jesús, porque el mensaje le servía directamente a la iglesia de Éfeso que estaba en ese tiempo, aquí la que estamos viendo en el mapita, que está por aquí ubicada. Eh, y iba a representar la condición del pueblo de Dios también en una época y en un sentido especial en todas sus épocas, porque nos vamos a dar cuenta que esto representa edades de tal año a tal año. Eh, pero también hoy nosotros podemos tomar ese mensaje como nuestro y evaluarlo y decir, oye, ¿será que yo puedo ser como la iglesia de Éfeso que he dejado el primer amor? Entonces, es bien interesante eso. Y sí, Dios está reprendiendo a su iglesia, le está haciendo un llamado a, a mejorar, a volver al primer amor, a estar firme. Ahora miremos el mensaje a Esmirna. Entonces vamos a tratar de hallar esta misma estructura, presentación, elogio, reproche, consejo, y nos vamos a dar cuenta en la iglesia de Esmirna. Así dice, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. Conozco tu tribu. Esa es la presentación, el versículo 8. Se denomina como el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Bien, qué interesante eso. Versículo 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y solo son una sinagoga de Satanás. El versículo 9. Nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Esmirna no tiene reproche. La iglesia de Esmirna estaba en una situación
bastante complicada, bastante desfavorable, digámoslo así, y no se le resalta algo negativo, sino más bien Dios le da es el apoyo y el sustento para que se mantenga. Eso también me parece muy interesante, lo equilibrado como es Dios con nosotros, así es su mensaje o así debería ser. A veces en muchos púlpitos se predica de una manera o muy hacia lo flexible, no sé, o a muy hacia lo legalista. Y no, el mensaje de Dios es equilibrado y por lo menos con la iglesia de Esmirna, sabiendo que está pasando por una gran dificultad, le da el elogio, pero no la reprocha. El versículo 10 pasa el consejo. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. Ese sería el consejo. Y la promesa dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Esta parte es bien interesante y quizá no logre abordar todos los puntos. Así que es importante que si sienten que falta algo, puedan ir a anotarlo o hacernos la pregunta para abordarlo. Pero la iglesia de Esmirna, bueno, en el contexto social, Esmirna era un lugar, así como Éfeso, quizás no tan prominente, pero también le iba bien económicamente, también tenía sus temas de sus cultos a los dirigentes. Saben que el tema de los dirigentes se endiosaban, entonces pedían adoración así como si fuesen un dios o algo por el estilo. Mientras que en Éfeso se podría decir que había como una especie de seducción por la forma del culto, se le atraía y a veces el que no lo hacía de pronto podía recibir algún tipo de presión social, como que no era bien visto, pero en Esmirna ya el tema era un poco más de mayor presión, vamos a decirlo, más violencia. Así que el que no participaba de los temas de Esmirna, de la adoración en Esmirna, eh, era presionado al punto de violentarlo o al punto de no permitirle hacer transacciones, no comprar, no vender. Por eso se le dice que es pobre en su condición económica, pero es rico espiritualmente porque al mantenerse firme, si bien no participaba de la economía, se mantenía firme a Dios, es decir, era rico espiritualmente. Por eso este mensaje es tan particular. Y a los de Esmirna los sentenciaban a muerte. Por eso en la presentación Jesús dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Es como una evocación de la esperanza, decir, así como yo padecí y resucité, también ustedes tienen esa promesa. Y miren que en el mensaje de la promesa que está en el versículo 11 dice, el que venza no recibirá daño de la segunda muerte, es decir, de alguna manera nos está diciendo eh, Jesús que aunque mueran, es decir, sería la primera muerte, si mueren en Jesús, en ganancia, si mueren en Jesús, tienen garantizada la salvación. Me parece un mensaje muy significativo, muy lleno de amor para una iglesia que la está pasando bastante mal. Eh, Ahora pasemos a la iglesia, al siguiente mensaje, ¿ah? La iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo vamos a ver que el tono cambia y de hecho la situación es diferente. Miren, Pérgamo está en el capítulo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permanece fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También, versículo 15, también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, bueno, ese sería el reproche. El reproche va desde el capítulo 14 hasta el versículo 15. El elogio está en el versículo 13, la presentación en el 12. Y el versículo 16 nos presenta el consejo. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la promesa, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Este mensaje tiene unos elementos interesantes. En el contexto, a ver, histórico, decirlo así, en la Pérgamo literal, en los tiempos de Juan, al parecer se habían mezclado unas formas de culto babilónico y al igual que en Esmirna y que en Éfeso había templos, pero en particular el de Pérgamo lo resaltan como una mezcla, como una idolatría bien fuerte, y por eso quizá es que se le denomina el trono de Satanás, ahí por esa mezcla, esa influencia babilónica y esa mezcla de creencias, más que todo. Miren que en el reproche menciona unos personajes y por eso el libro de Apocalipsis se convierte para nosotros en una revelación, es decir, está mostrado, está develado. Sin embargo, necesitamos nosotros conocer de la Biblia, es decir, como pueblo de Dios debemos conocer de lo que el Señor ya ha hablado, ya nos ha mostrado a través de la historia para poder captar el mensaje. Por ejemplo, ¿conocen ustedes la historia de Balaam? ¿Recuerdan esa historia? Balaam es famoso por la burrita, porque la burra le habló. Eso es como lo que más uno recuerda de Balaam. Sin embargo, el punto, y de hecho aquí los versículos nos lo dicen claramente, el tema con Balaam era que era como ambiguo en su espiritualidad. Es decir, era un profeta de Dios, pero al mismo tiempo no. Como que servía también a temas muy personales, es decir, no espirituales o de hasta de hechicería, podríamos decirlo así. Era ambivalente. Y cuando Balaam va a servir a Balac, que es cuando va en la burrita y todo se opone, todo se marca porque Dios le dice no vayas, porque el plan de Balac era maldecir el pueblo de Dios. Y Balaam por plata estaba dispuesto a hacerlo. Entonces imagínate la condición espiritual de Balaam. Y estos están en la iglesia de Pérgamo. Te decía, reflexionando nosotros qué tan balanesco podríamos ser nosotros estando como en dos aguas, como en una doble vida espiritual o algo por el estilo. Entonces el tema de la burrita no funcionó. Balán no. Bueno, cuando llega Balán y va a proferir como una especie de maldición, un conjuro, de su boca lo que sale son bendiciones para el pueblo de Israel. Eso fue bien particular, es decir, como una posesión, pero del Espíritu Santo, porque él iba a decir lo malo, como a condenar, y lo que salían era bendiciones. Eso está en el libro de Números. Esa historia podríamos estudiarla así más detenidamente después. El punto es que esa estrategia directa no funcionó. Así que Balaam utiliza otra estrategia. Le dice, bueno, como no podemos destruirlos directamente, vamos a corromperlos. Y esa es la condición de Pérgamo, una condición de corrupción espiritual, de ambivalencia, de no estar firme. Si lo mezclamos, si lo comparamos con Éfeso, Éfeso quizá estaba firme, sabía los reglamentos, pero había perdido el primer amor.
De pronto se enfocaron solo en la regla, en la norma, pero no en la esencia del mensaje que es el amor de Cristo. Esmirna, por otro lado, estaba siendo atacado directamente, pero se mantenía. Pérgamo está siendo corrompido. Y por eso el versículo 14 dice que ahí tienes a Balac, que enseñó, a Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, a través, bueno, en la historia, recuerdan, Balaam le sugirió a Balac que le mandara mujeres para que se mezclaran con el pueblo y eso fue una mortandad tremenda. Es decir, lo que no pudieron hacer ni con la guerra, ni con las maldiciones directas, le ocurrió ese mal al pueblo a través de la corrupción. Y creo que es un llamado claro a nosotros a mantenernos firmes. No sé, en lo personal, en qué etapa estemos, en qué situación, o de pronto tengamos un poquito de todas, por lo cual aprender, pero mucho cuidado, así como los reproches que se le hace a Pérgamo con esa ambivalencia. El versículo 15 habla de los nicolaítas. Mientras Éfeso rechaza a los nicolaítas, Pérgamo sí están ahí, los sostiene la doctrina de ellos. Se cree que la doctrina de los nicolaitas también estaba relacionada con eso, como lo de, ven acá, si estamos en un reino, estamos en una ciudad donde hacen culto, pues participen ustedes también del culto, no se preocupen. Miren que Esmirna, por no participar del culto, eran pobres, eran maltratados, perseguidos, entonces de pronto esta creencia de los nicolaitas era así como un poco más transigente con lo que debería ser una tentación o una prueba, ellos como que lo dejaban pasar. Entonces, el mensaje, arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ah, bueno, miren, es interesante también que en Esmirna se presenta como el que vivió, el que murió y revivió, pero en Pérgamo se presenta como el que tiene la espada de dos filos en la boca. Pareciera como un poco violento, quizá como un poco amenazante, pero quizá el problema de Pérgamo era esa ambivalencia en su creencia y lo que necesitaban era volver a la Biblia, volver a los principios y eso sería recuerdan que en la visión de Apocalipsis 1, el semejante al Hijo del Hombre tenía de su boca salía una espada de doble filo. Qué interesante toda esta parte. Eh, ver. Bueno, faltaría ahora la iglesia de Tiatira. Aquí voy a compartir. No sé si alguien tenga algún comentario, algún apunte hasta esto que hemos llegado. Creo que es bastante interesante, la verdad. He disfrutado mucho el estudio. No sé si de pronto tenga alguna pregunta, algo ahí que comentar, que aportar. Es el momento. Interesante, Frank, nos damos cuenta a través de las escrituras que siempre se le hace un llamado. Ahora se le está haciendo un llamado a un conjunto, a un grupo de personas directamente, o sea, y todo este llamado que se le hace a través de estas iglesias es con el fin de que recompongan su camino. Y he notado yo y me estoy dando cuenta que hoy para nosotros se nos muestra difícil como hermanos cuando deberíamos estar corrigiendo unos a otros. Igual Pablo lo menciona en- en llevar las cargas los unos sobre los otros. Y deberíamos nosotros hoy estar haciendo el mismo trabajo porque hay situaciones donde probablemente, y lo más verídico es que cosas que Fran no ve, ver si las ve. Fallas que Fran no ve en él, ver las ve y nos corregimos unos a los otros. Y mira que el llamado era directo y mira cómo la escritura hace ese llamado. O sea, de una forma tan crucial, tan directa y como tan desafiante lo veo yo. Y hoy nosotros dulcemente podemos ayudarnos mutuamente para poder avanzar. Porque es que yo pensaría que si nosotros no nos ayudamos mutuamente y no intentamos ayudar al hermano que está caído bajo la dirección divina, va a ser muy difícil. Entonces, eso es lo que me estoy dando cuenta yo ahora con el repaso que estamos dando
referente a esta iglesia. Y súper, súper, Over, gracias por ese aporte. Y sí, mira que lo que les comentaba ahorita, el equilibrio del mensaje. Creo que deberíamos hablarle a las personas con amor, así como Dios nos habla a nosotros con amor. Y vemos que la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis, es una revelación de amor, de querer que corrijamos, de querer vernos bien. De hecho, el mismo concepto del juicio y del fin del tiempo que de pronto en las películas y todo eso se muestra como algo desfavorable, como algo así bien perjudicial, y de hecho se utiliza la palabra apocalíptico para referirse a catástrofes, a eventos finales así bien dañinos, y en realidad lo que estamos viendo es cartas de amor a su pueblo. De hecho, esa figura de Jesús como el novio y la iglesia como la novia está presente en Apocalipsis, y entonces estamos viendo, dicho de esa manera, un novio preocupándose por su pareja, preocupándose por su amada para que esté bien. Entonces, eso se me hace bien llamativo. Y vamos a finalizar para llegar al final del capítulo 2 con la iglesia, la última iglesia, Tiatira. Acá, Tiatira. En la iglesia de Tiatira vamos a identificar también pues la estructura. Dice, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas mayores que las primeras. Ese sería el elogio, la presentación, ya la escuchamos en el versículo 18, el reproche. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Mira qué interesante, y vuelvo y digo cómo el libro de Apocalipsis está escrito en un lenguaje que los hijos de Dios deberíamos entenderlo. De pronto al pasar del tiempo quizás hemos perdido algunas cosas, pero aún tenemos la Biblia justamente para estudiar. Y ahora aquí nos habla de otra mujer. En Pérgamo nos hablaba de Balaam. En Tiatira nos habla de Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel era una reina malvada, una reina en uno de los periodos oscuros del pueblo de Israel, en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de los reyes. Jezabel estaba casada con Acab. ¿Recuerdan a Elías? Bueno, era en ese tiempo cuando Elías era profeta, el pueblo de Israel, la religión oficial del pueblo de Israel era a los Baales, a Baal. Es que hay muchas palabras con B, Balaam, Balak, Baal, no son los mismos. La religión oficial del pueblo de Israel era a los Baales y a Astarot o Astartet, que es como la esposa de Baal según esa mitología. Y vemos que esta mujer está aquí presente. Ella era hija de un sacerdote pagano, terminó casada con Acab y terminó prácticamente ella reinando, podríamos decirlo así, porque la corte del rey alimentaba a los profetas de Baal. De ahí sale la historia, recuerdan, con Elías cuando hace la confrontación y dice, el que esté de parte de Dios y el que caiga fuego del cielo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios real, y hacen todo hoy un servicio los de Baal y no cae nada. Y luego cuando Elías ora, ¿sí? ¿Recuerdan esa historia? Que paró la lluvia, todo eso es el contexto de Jezabel. Entonces aquí nos habla en ese lenguaje simbólico que esta iglesia Tiatira tiene a Jezabel y le permite, tolera que ella enseñe a los siervos a fornicar. Recuerden que la fornicación, el acto inmoral, es una simbología de entregarse al enemigo. Es decir,
como iglesia de Dios debemos serle fiel a Dios. Cuando nos vamos detrás de la idolatría o de otros dioses, pues es una fornicación, es básicamente eso lo que significa. Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, también símbolo pues de ofrecerse a los ídolos, de estar en esa mezcla. Bien interesante este periodo o este mensaje. No hemos hablado todavía de la interpretación de ese periodo. Me gustaría dejar eso para la segunda parte. Ahorita le doy un abrebocas. El versículo 21 dice, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Este es todo el reproche, 20 y 21. Eh, tu, tu, tu. Bueno, este mensaje es más denso. Son varios versículos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 22. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón, y doy a cada uno según sus obras. El 24, pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no impondré otra carga. Versículo 25, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Ese sería el consejo, el versículo 25, pero la que tenéis, la carga, retenedla hasta que yo venga. El 26 nos daría la promesa. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, este mensaje es bastante extenso saben, nos da una pista de la duración de ese periodo. Ese es el periodo más largo, el periodo profético sí, profético más largo de todas las iglesias. Pero eso lo vamos a hablar dentro de 15 días. Vamos a ahondar quién fue, qué pasó en el tiempo de Éfeso, qué pasó en el tiempo de Esmirna, en el tiempo de Pérgamo y en el tiempo de Tiatira. Estábamos leyendo en la literalidad lo que estaba pasando ahí en el mensaje profético, pero ahora en el tiempo histórico profético, ¿cómo se cumplió eso? ¿Qué pasó ahí? Y la pista es esa. El mensaje de Tiatira es el más extenso, es el periodo más extenso. Eh, quiero dejar hasta aquí. Este sería el final del capítulo 2. Eh, la verdad ha sido bastante provechoso, bastante interesante. En el material ahí está la línea de tiempo, seguramente usted ya ahí lo conoce, lo repasa, pero desde acá lo abordaremos completo cuando terminemos el mensaje de las otras iglesias. Nos faltan tres iglesias más, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y miren en el contexto simbólico, un adelanto, miren cómo es la ruta. La ruta va siendo como un círculo en las manecillas del reloj. Comienza Éfeso, luego Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y termina en la Odisea, que son las que vamos a dar dentro de 15 días. Es todo un lenguaje profético, simbólico, con unas implicaciones bien interesantes. Eh, por sugerencia de ustedes, hice un Kahoot de la primera, para que nos sirva ahí como de recorderis. Entonces ahí alisten sus celulares para hacer un Kahoot de la lección número 1. Entonces, iniciemos. Este es de la lección número 1. ¿Qué significa la palabra apocalipsis? Ocultado, escondido, sellado, cerrado.
Quitar el velo, revelar, encriptado, indescifrable. Significa quitar el velo, revelar. Y miren, este es el punto que nos debe motivar a nosotros a estudiarlo, porque es que el mismo nombre es que Jesús se nos está revelando. Entonces, si yo no lo estoy estudiando, algo está mal. Algo está mal. Muy bien. Develar, revelar. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió la revelación? En Jerusalén, en la isla de Patmos, en la isla de Chipre, en Damasco. En la isla de Patmos. Muy bien, muy bien, muy bien. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de siete iglesias, siete candeleros, siete estrellas, siete tronos. ¿Recuerdan en la Apocalipsis 1? Juan lo ve en medio de candeleros. Muy bien, muy bien. Está bueno. ¿Qué salía de la boca de uno semejante al Hijo del Hombre? Una llama de fuego, una espada de fuego, una espada de dos filos, una lengua, una espada de dos filos. No era, en los ojos tenía llamas de fuego, pero no era, esa es la respuesta, era una espada de dos filos. De hecho, era el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Es más, en lo que ve Juan, en la descripción del capítulo 1, esos elementos aparecen en las presentaciones de la iglesia. Uno lo ve como el bronce bruñido, el otro lo ve con la espada de dos filos, el que murió y estuvo y revivió. En fin, ¿cómo está esto? Uy, uy, cambio de posiciones. Vamos, vamos. Falso o verdadero. La primera iglesia que se menciona en el capítulo 1 es Éfeso. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. La primera iglesia que se menciona en el capítulo 1 es Éfeso y también se menciona en el mismo orden en el capítulo 2. Uy, esto está, parece un ascensor esto. Suben y bajan. Muy bien, muy bien. Y están todos parejos. Están todos parejitos. Puede ser para cualquiera. Muy bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué cita es esa? ¿Recuerdan que dijimos que había una bendición por estudiar Apocalipsis? ¿Cuál era ese versículo? Esa cita. Apocalipsis 1:3. Esa es la respuesta. Apocalipsis 1:3. ¿Cómo quedó esto? Vamos a ver, vamos a ver. Uy, mejor dicho. Juan vio a uno semejante del Hijo del Hombre con talla en su mano derecha. ¿Con qué tenía en la mano derecha? Siete iglesias, siete espíritus, siete tronos, siete estrellas. Siete estrellas, muy bien, muy bien, muy bien. Se mantienen las posiciones. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 1 de Apocalipsis? 18, 19, 20 o 21. Miren que la idea es que nosotros estemos, mejor dicho, leyendo a detalle. Sí, señor, son 20. A ver cómo quedó esto. Se mantiene las posiciones. Lisa S va a la cabeza, Gabrielito, Ruby y Over. Muy bien. ¿Qué significan los siete candeleros de oro? Recuerden que estudiamos eso. Significan las siete iglesias, los siete espíritus, las siete plagas, los siete ángeles. Las siete iglesias. Por eso Juan ve a Jesús o a uno semejante del Hijo del Hombre caminando en medio de los candeleros. Es decir, Jesús está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Se mantiene esto. A ver la última. ¿Qué significa las siete estrellas?
las 7 iglesias, los 7 espíritus, las 7 plagas, los 7 ángeles. ¿Qué significan esas 7 iglesias? Eso lo estudiamos en Apocalipsis, en el capítulo 1, ahí nos lo dice. Los 7 ángeles. Voy a revisar la respuesta. Así es, el versículo 20, que es el último versículo del capítulo 1, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Yo puse los 7 ángeles, pero sí, era eso. Los 7 ángeles. Vamos a ver cómo quedó esto. Ahí para el recordatorio de la lección 1. Gabrielito quedó de tercero. Lisa S quedó de segundo. ¿Y quién quedó de primero? ¿Y quedó de primero? Las Ruby Cuadrado. Oye, súper, súper. Oye, Liz, ¡Wow! felicitaciones a las rubitas. Mami Ruby, súper bien. Felicidades. Ay, Licio, ay, que Lice corche en la última. Oye, qué bien, qué bien. Qué bueno, tómenle ahí captura para que chicanen ahí el resultado y motivemos también a otras personas a estudiar, la verdad. Ha sido bien interesante la dinámica. En general, el estudio me ha parecido bien, bien edificante y espero que ustedes también. Entonces, la idea es que invitemos a más personas a Gabriel. Ahí se están riendo, güey. Ah, la remontada épica. Bien, bien, Rubita, bien. Y que nació para segundial. De verdad, gracias por su apoyo. Creo que si de pronto hay algo por mejorar, algo que quieran que sumemos, pues no duden ahí en escribirnos, en seguir avanzando para este estudio. Invitemos a otras personas. Próximamente van a estar estas grabaciones en YouTube para que de pronto podamos ahí repasar algunas cosas y comentar también si algo falta o si podemos mejorarlo. Vamos a orar y de esa manera, pues, terminaremos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos bendices con tu palabra. Gracias porque nos bendices con el estudio de Apocalipsis. Queremos disfrutar esa bienaventuranza que nos das en Apocalipsis 1:3, que el que estudie, el que lee y ponga por obra lo que sea enseñado ahí, sea bienaventurado, sea feliz. Queremos disfrutar de eso, Señor. Queremos aprender más de esta revelación para nuestra vida espiritual. Bendice este estudio, permite que más personas puedan unírsenos y a través de los videos que van posteriormente también sean edificados. Gracias Dios por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, de esa manera terminamos la lección. Bueno, la lección 2 está dividida. Dentro de 15 días terminamos la otra parte y finalizaremos así el mensaje a las 7 iglesias. Gracias por conectarse. Buenas noches.